Buenas, buenas tardes, esta vez daremos solución a estos problemas de dinámica en las que utilizaremos la segunda ley de Newton. Entonces, este problema de acá, por ejemplo, menciona de que todo este sistema acelera a razón de 5 metros por segundo al cuadrado, calcula la tensión en la cuerda, ¿no? Entonces acá tenemos el dibujo y podemos hacer el diagrama de cuerpo libre. Es decir, podemos dibujar el peso de la esfera. Sabemos que el peso es la masa multiplicado por la gravedad, pero como la gravedad es 10, debemos multiplicar 1,6 por 10. Eso al final me va a quedar 16. Listo, ahí está. Pero como acá está sujeto a una cuerda, hay una tensión que siempre jala. Entonces dibujamos eso. La tensión siempre jala. Entonces le colocamos ahí tensión. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Como este objeto acelera, vamos a dibujar acá, este objeto acelera. Entonces, ¿qué es lo que va a sentir esta pequeña esfera? Cuando un sistema acelera, nace una reacción dinámica que va en sentido contrario a la aceleración. Quiere decir que yo debo dibujar una fuerza en sentido contrario a la aceleración, de esta forma. Como la aceleración va a la izquierda, la fuerza debe ir a la derecha, ¿sí? Entonces, siempre que un sistema acelere, esta reacción dinámica va en contra de la aceleración. ¿Y cómo se calcula esta reacción? Esta reacción lo calculamos con la masa multiplicado por la aceleración. Entonces, con estas tres fuerzas podemos hacer un triángulo de fuerzas. Entonces lo colocamos aquí, solución, solución. Hacemos un triángulo de fuerzas. Listo, entonces comenzamos dibujando el peso. Por acá colocamos el peso de la siguiente forma. Ahí, perfecto. Y ahora lo que debemos dibujar es esta fuerza llamada reacción dinámica. Entonces dibujamos de esta forma. Por acá la reacción dinámica. Y esto que sería la hipotenusa, que sería la tensión. ¿Sí? La tensión hacia arriba. Listo. Ya tenemos nuestro triángulo. Entonces este ángulo, bueno, no es necesario el ángulo, no es necesario trabajar con el ángulo. Esto de acá es la tensión, entonces lo vamos a colocar aquí, tensión. Esto es la reacción dinámica. La reacción dinámica es masa por la aceleración. Y esto es el peso, que vale 16. Entonces colocamos 16 newton. Entonces, si la masa de la esfera es 1,6, podemos reemplazar acá 1,6. Y la aceleración que tiene el sistema es 5. Listo, ahí está reemplazando. Entonces la reacción dinámica, si multiplicamos 1,6 por 5, te va a dar 8. Listo. Entonces lo que nos damos cuenta es que 8 y 16 son múltiplos. Entonces podemos escribirlo como 8 multiplicado por 1 y 8 multiplicado por 2. Entonces, para encontrar la tensión, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Listo, el teorema de Pitágoras. Pero solamente vamos a aplicarlo a 2 y a 1. ¿Sí? Y el 8 lo vamos a dejar tal y como está. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a hacer esto. Sería la tensión, ¿sí? Sería la hipotenusa al cuadrado, es igual al cateto 2 al cuadrado más el cateto 1 al cuadrado. Listo. Entonces de ahí me está saliendo que la tensión será igual 2 al cuadrado 4 más 1 5 y raíz cuadrada de 5. Ahí está. Pero recuerda que tiene 8 por acá y por acá también tiene 8. Por lo tanto, esta tensión también debe tener el número 8. Listo. Y esa es la respuesta final. Sería la tensión en la cuerda 8 raíz de 5. ¿Ya? Entonces esa sería la respuesta correcta. El siguiente problema de este pequeño examen tiene que ver con dinámica circular. Entonces ahí vamos a utilizar la pequeña relación. Vamos a poner acá solución. Esta pequeña relación muy importante. La fuerza que entra
¿sí? Entra al círculo, menos la fuerza que sale del círculo, es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Listo. Entonces dibujemos. Se supone que este carrito se va a mover hasta el punto A. Entonces yo lo voy a dibujar como si fuera una partícula. Listo. Entonces ahí dibujo su peso. ¿Sí? Vamos a dibujar su peso. Ahí, su peso. Pero también, como está en un piso, la reacción normal. Entonces dibujamos acá la reacción normal. Ahí, a ver. Ahí, perfecto. Entonces le ponemos aquí que esto vendría a ser la normal. Y por este lado, esto vendría a ser el peso. Recuerden que el peso se calcula la masa por la gravedad. Listo. Entonces, ¿cuál sería la fuerza que entra? ¿Sí? La fuerza que entra vendría a ser ¿quién entra al círculo? El que entra al círculo sería la normal. Entonces le ponemos acá normal. Por acá, normal. Menos. ¿Quién sería la fuerza que sale? La fuerza que sale de este círculo vendría a ser el peso. ¿Sí? El peso sale del círculo. Sería entonces masa por gravedad. Listo. Aquí colocamos la masa y la velocidad al cuadrado entre el radio. ¿Sí? Eso sería nuestra ecuación. Reemplazamos. La masa del objeto es 600 kilogramos. La gravedad vale 10. La masa es 600. La velocidad, según el problema, dice que es 20. Entonces le ponemos acá 20 al cuadrado sobre el radio que vale 10. Entonces el radio vale 10. Listo. Entonces le ponemos que la normal es igual a... Operando todo esto, 20 al cuadrado es 400. 400 sobre 10 es 40. Y 40 por 600, 24.000. 24.000 más 6.000 sería 30.000. Entonces la respuesta acá es 30.000. Listo, 30.000 newton. Pero no se olviden que esto significa 3 ceros y eso es kilo. ¿Sí? 3 ceros significa kilo y acá escribo el 30. Listo, esa sería la respuesta, ¿no? 30 kilonewton. Listo. Ya está. Y el siguiente problema tiene que ver también con dinámica circular. Entonces, en este problema lo que dice es determine la rapidez de la esfera. Entonces dibujamos su peso, ¿no? En primer lugar dibujamos su peso. Ahí. Entonces, no se olviden que está en un piso. Y como está en un piso, tiene que haber una normal que lo empuja. Entonces vamos a dibujar eso. Por acá, la normal que lo empuja. Ahí. Ya está. La normal que lo empuja. Entonces escribimos acá que esta es la normal. Y esto es el peso, masa por gravedad. ¿Sí? Masa por gravedad, que es igual al peso. Pero este peso lo vamos a tener que descomponer. Entonces para eso utilizamos la siguiente relación. A ver. Ponemos por acá descomposición del peso. Por acá y por acá. Listo. Entonces no se olviden que podemos hacer lo siguiente, ¿no? Podemos hacer lo siguiente. Hay que mover el ángulo. Este ángulo 37 grados debemos moverlo. ¿Cómo lo podemos mover? De la siguiente forma, ¿no? A ver. Ahora vamos a poner el ángulo. Este ángulo 37 grados, ¿no? ¿Cómo lo podemos obtener? No se olviden que si yo puedo prolongar esta línea, ¿sí? Puedo prolongar esta línea. Entonces esto se llama ángulos correspondientes. Este ángulo, ¿sí? Con este ángulo son iguales, por ser ángulos correspondientes. ¿Ya? No se olviden que esta línea es paralela a esta línea, son paralelas. Por lo tanto los ángulos son iguales. Entonces lo escribimos acá que el ángulo es 37. Listo. Pero no se olviden que esta parte es 90 grados. ¿Sí? Esta parte es 90 grados. Como este ángulo debe ser 90 grados, si este es 37, este será 53. Listo, ahí está. Entonces la masa vale 4. ¿Sí? Reemplazamos que la masa vale 4, la gravedad 10. ¿Sí? Entonces sería el peso 40. ¿Está? Pero no se olviden que como este es un triángulo notable, le podemos colocar acá 5K. ¿Sí? Y 53 sería 4K. Y esto que sería 37, vamos a escribirlo, 37. No se olviden que 37 va con 3K. Listo.
Entonces esta fuerza ya no existe. A ver, si la hipotenusa vale 5K, puedo decir que esto vale 5K. Esto es la hipotenusa que vale 40, 5K. Entonces ahí K vale 8. ¿Sí? Aquí sale que K vale 8. Yo necesito esta fuerza. ¿Sí? Esta fuerza necesito, al igual que con esta. ¿Sí? Como este es 4K y K vale 8, sería 4 por 8, 32. Esto sería 32 newton. Claro, reemplazando K, que vale 8. Entonces 8 por 4, 32. Listo. Entonces aplico nuevamente fuerza que entra menos fuerza que sale. Fuerza que entra menos fuerza que sale es igual a masa, velocidad al cuadrado sobre el radio. Entonces reemplazo. ¿Qué fuerza entra al círculo? El que entra al círculo vendría a ser la normal, que según el problema esa normal vale 96. ¿Sí? Esto vale 96. Listo, entonces coloco aquí que vale 96. Ya, mejor le ponemos en letras, ahí la normal, menos. La fuerza que sale simplemente sería 32 newton, es la fuerza que sale del círculo. Recuerden que esta fuerza llamada peso ya no existe. Y este de acá es una fuerza tangencial, no la usamos. Simplemente esta fuerza radial, que es la que sale del círculo. ¿Sí? No se olviden de eso. Sale, entonces sale 32. Le ponemos 32. Es igual a la masa, la velocidad al cuadrado sobre el radio. Y reemplazamos. A ver, la normal, según el problema, es 96 menos 32. Y la masa es 4 kilogramos. La velocidad del objeto es lo que me pide. Y el radio sí me lo da, ¿no? El radio es 1 metro. Entonces le pongo 1. Listo. Entonces puedo sacar acá cuarta, 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 ¿no? Entonces acá cuarta me va a dar 28. 24, ¿verdad? Cuarta es 24. Y acá cuarta sería 8. Igual a velocidad al cuadrado. Entonces acá sería 24 menos 8, 16. Y este cuadrado pasa como raíz. Listo. Entonces raíz de 16 sería 4 metros por segundo en la velocidad. Listo. Solo eso pide, es decir que la respuesta es 4. Listo. Y nos vamos con el último problema. Este problema ya tiene que ver con estática, ¿no? Estática 2, es decir, la fuerza genera un momento, ¿no? Un momento horario, un momento antihorario. Entonces vamos a dibujar las fuerzas, el diagrama de cuerpo libre de esta pequeña barra. Y comenzamos, por ejemplo, dice que el hombre pesa 80 kilogramos. Entonces podemos acá dibujar su peso. Ahí. No se olviden que el peso simplemente es la masa 80 por la gravedad 10, es decir, 800. ¿Sí? Entonces ponemos acá 800. ¿Qué más? Dice que la tabla es homogénea y tiene peso 20. Entonces eso quiere decir que puedo colocar en su punto medio el peso. A ver, vamos a colocar por acá en el punto medio el peso. Ya está. Listo. Entonces como la masa es 20 y la gravedad es 10, sería 20 por 10 el peso. ¿Sí? 20 por 10 sería 200. Entonces el peso sería 200. Ya está. ¿Y qué más? Me pide qué tan cerca del extremo izquierdo. Es decir, a partir de este punto, qué tan cerca, ¿no? Esa distancia me pide. A ver, vamos a ponerle X. ¿Qué tan cerca puede estar a partir del extremo izquierdo? ¿Sí? Izquierdo. Ya está. Sin que la tabla pierda el equilibrio. No debe perder el equilibrio. Entonces, aquí podemos colocar nuestro eje, ¿sí? Por esta parte podemos colocar nuestro eje de giro. Vamos a ponerlo ahí, eso va a ser nuestro eje. Y no se olviden que el momento, ¿sí? Es igual a fuerza por distancia. Ya, no se olviden que el momento es fuerza por distancia. Listo. Ya, y no se olviden que también que la fuerza y la distancia deben formar ángulo de 90 grados. Siempre, la fuerza con la distancia deben formar 90 grados. Listo. Ahora, en este punto hay una reacción que debemos dibujarla. ¿Sí? Vamos a dibujarla acá. Reacción por acá y reacción por acá. Ya está.
Sin embargo, como esta es la máxima distancia a partir de este punto izquierdo, entonces para que la tabla no pierda el equilibrio, ya en esta parte la tabla no va a tocar el apoyo. Como esta tabla o esta barra no toca el apoyo, esta reacción va a ser cero. ¿Sí? La reacción es cero en esta parte, ¿sí? Justo en esta parte, porque esta tabla no va a tocar, ¿no? ¿Sí? Simplemente lo va a rozar, pero no va a tocar esta estructura, es decir, que no va a haber una reacción, cero, no lo vamos a considerar. En cambio aquí sí va a haber una reacción. Entonces, al momento de colocar nuestro eje en este punto, esta reacción se va a anular, ¿sí? Se va a anular porque no tiene brazo de palanca. Entonces, solamente existen dos fuerzas, el peso 800 y el peso 200. Entonces, aplicamos que el momento horario es igual al momento antihorario. Ya está. Entonces, vamos a hacer el giro, ¿sí? Este vector lo hacemos girar alrededor del eje y el giro que te va a resultar es el siguiente. Ahí. Listo. ¿Ese giro cómo se llama? Excelente, antihorario. Y este vector también lo hacemos girar con respecto al eje, entonces el giro sería así. ¿Sí? Siempre alrededor del eje, alrededor del eje. Este igual, alrededor del eje. Entonces, ¿cómo se llamaría este giro? Este giro se llama, muy bien, horario. ¿Sí? Horario. Entonces aplicamos. Momento es igual a fuerza por distancia. El horario vendría a ser esto, la fuerza es 200. Escribimos 200. Y la distancia de este 200 hacia el eje. A ver, si observan bien, la distancia de esta fuerza hacia el eje sería la mitad de 2. ¿Sí? Es decir, 1. ¿Ya? Entonces colocamos 1. Y por este lado, el momento antihorario, ¿sí? La fuerza azul, sería la fuerza 800 multiplicado por su distancia. Pero ¿cuál es la distancia de la fuerza azul al eje? Claro, muy bien, ¿no? La distancia de esta fuerza al eje vendría a ser no x, sino 1 menos x. Vamos a anotarlo por acá. Esta distancia es la que necesito. Y esa distancia vendría a ser 1 menos x, ¿ya? 1 menos x. Entonces lo ponemos acá, 1 menos x. Entonces resolvemos, ¿no? 0 con 0, 0 con 0. Y acá te queda 2. ¿Sí? Sacamos mitad 1, mitad de 4, mitad de 8 sería 4. Y un cuarto sería 0,25. Y eso es igual a 1 menos x. Entonces el x pasa positivo. Y acá sería 1. Y este 0,25 pasa a restar. Listo. Por lo tanto, x sería igual a 1 menos 0,25, 0,75 metros. Es lo máximo que se va a poder acercar a partir del extremo izquierdo. Entonces la respuesta correcta sería la B. Listo.